nombre de Jesús el Cristo. Y me gustaría que pudiéramos comenzar este tiempo tan importante haciendo juntos una oración delante del Señor, para que Él siempre nos guíe en todo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque podemos venir delante de ti para adorarte, para alabarte, para proclamar que no hay nada ni nadie como tú. Padre, venimos con un corazón agradecido, porque a pesar de nuestros fallos y errores, tú siempre permaneces fiel y tus misericordias son nuevas cada mañana. Queremos que el nombre de Jesús el Cristo sea proclamado con poder. Jesús el Cristo, que ha vencido a Satanás, al pecado y a la muerte, que ha resucitado y tiene todo el poder del cielo y de la tierra, y por su gracia está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muchísimas gracias, Señor, porque en verdad vemos cómo nos guardas en el hueco de tu mano, cómo abres camino donde no lo hay. Gracias, Señor. Padre, que estés quebrantando en este momento toda obra de la oscuridad. Padre, quita todo temor, toda angustia, toda preocupación, toda ansiedad, toda incredulidad, en el nombre de Jesús el Cristo. Que podamos aferrarnos de manera segura al pacto eterno de Jesús el Cristo, que podamos experimentar esa plenitud del Espíritu Santo para que podamos levantarnos y resplandecer la luz del Evangelio en cada uno de los campos donde tú nos has puesto. Obra con poder. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo, que está vivo. Amén y amén. Amén. Y vamos a ver la preciosa palabra de Dios que en este día encontramos en Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Antes de conocer al Señor, la verdad que mi vida era muy difícil. Lo pasaba muy mal porque estaba vacío, no sabía realmente cuál era el motivo, ¿no?, de ese vacío. No sabía exactamente lo que me faltaba, pero sí que sabía que mi vida no era para nada feliz, a pesar de tener cosas humanamente buenas. Pero era una lucha y cada vez me sentía más frustrado y era una pelea hasta levantarse cada día. Era abrir los ojos y decir, otro día más, ¿no? Era horrible. Pero yo buscaba y, por supuesto, Dios estaba obrando, ¿verdad?, preparando mi vida solo por su gracia. En ese tiempo tenía un negocio y había un cliente que era muy asiduo, todas las semanas venía. Y la verdad que era un hombre pues muy serio y en ese tiempo yo también, y chocábamos mucho. Pero era buen cliente, pero no teníamos relación, ¿no? Y venía todas las semanas durante años, no fallaba una semana, pero nunca hablábamos. Y por ese tiempo, Dios por su gracia, después de unos años, pues se reveló a mi vida, vino a mi vida, me salvó, pude recibir esa salvación tan grande y ciertamente eso fue un día inolvidable, ¿verdad? Fue un cambio total y estaba muy feliz. Y en ese tiempo, cuando yo me convertí, Dios utilizó, pues fue a través de la palabra de Dios. En mi casa nadie me habló, fue a través de la palabra. En ese tiempo yo ni sabía que existían iglesias cristianas. Y oré, Señor, guíame, ¿no? Yo decía, a algún sitio tendré que ir. Y Dios obró y me fue guiando y encontré una iglesia cristiana que no sabía ni que existía y Dios me guió ahí. Yo tenía esa convicción, ¿no?
Y al llegar a esa congregación tan preciosa, pues un anciano de la iglesia era ese cliente que era tan serio que nunca hablábamos, pues era un anciano de la iglesia. Entonces yo pensé, digo, wow, con todo lo que yo estaba sufriendo, ¿no?, durante años, y este hombre, que es un hijo de Dios, un anciano de la iglesia, nunca me habló de Jesús el Cristo. Y ese anciano era una persona estupenda porque lo pude conocer mejor y era una persona de verdad un siervo de Dios. Pero por no estar a lo mejor disfrutando mucho el Evangelio o no tener mucha seguridad, pues eso nos pasa, ¿verdad? Igual nos encerramos dentro de la iglesia como una burbuja y sin darnos cuenta no estamos compartiendo el Evangelio ni dando la vida de Cristo que está en nosotros a la gente que está alrededor. Eso nos pasa a todos, es la realidad. Por eso hay que romper esa burbuja, porque el Señor quiere que estemos resplandeciendo la luz y estemos dando ese Evangelio, porque hay mucha gente sufriendo. Por eso el Señor, Él escogió a 12 para que estuviesen con Él. Durante 3 años y medio estuvo teniendo esa relación donde estuvo preparando sus vidas y antes de ir a la cruz, el Señor allí en Cesarea de Filipo, Mateo 16, del 13 al 20, les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Pero realmente la pregunta era para ellos, ¿verdad? Porque lo primero que el Señor quiere es que tengamos esa seguridad de quién es Él, quién es Jesús el Cristo. Lo tenemos que conocer conforme a la palabra. Los países hispanos, cientos de miles de personas, millones, conocen de Jesús, pero muchísimos a su manera. Y eso no tiene ningún valor para salvarnos. Es algo religioso. Tenemos que conocer quién es Jesús el Cristo conforme a la palabra. Para eso Dios nos ha dado su preciosa palabra. Y la palabra nos muestra algo que en ningún sitio están enseñando y que es importantísimo. Cómo el ser humano fue creado para estar con Dios, para llevar esa bendición a toda la creación. Y en esa manera el ser humano es totalmente feliz a la manera de Dios. Como este ser humano engañado por Satanás perdió todo, quedó separado de Dios. El ser humano separado de Dios no es nada. No puede hacer nada, no funciona absolutamente nada, porque no es la manera de Dios. Desde ese momento, Dios, por su gracia, viendo nuestra imposibilidad absoluta por nosotros mismos para poder salir de ese desastre, Él prometió que Jesús el Cristo vendría. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento, ese mensaje se repite capítulo tras capítulo, porque es la única manera de poder restaurar lo que habíamos perdido, y es lo que Dios quiere que estemos haciendo, que Jesús el Cristo vendría. Por eso ese sacrificio de sangre representa a Jesús el Cristo. Ese arca de Noé es un tipo de Cristo. Solo dentro del arca se podían salvar. Fuera del arca había muerte absoluta. Solo dentro de Cristo tenemos la verdadera vida. Fuera de Cristo solo hay destrucción, solo hay muerte. Constantemente, a través de tipos, sombras, alegorías, está proclamando ese único mensaje, la única respuesta, que Jesús es el Cristo. Y en el Nuevo Testamento, por gracia de Dios, esa promesa se cumple, porque Dios siempre cumple su palabra. Y el Verbo se hizo carne, como dice en Juan 1:14, y Él es Jesús. Su nombre es Salvador. Él vino a salvarnos de ese problema fundamental que muestra la palabra, que no se ve con nuestros ojos, pero que es la raíz de todos los problemas que hay hoy en día. Por eso ciertamente Jesús, Él nació, y Él es verdadero Dios, verdadero hombre, y Él llamó a esos 12 para que estuvieran con Él y conocieran quién era Él. No era solo un profeta, no era solo un gran maestro. Él es el Cristo de Dios, el Mesías prometido que vendría a cumplir esa obra cúlmine en la cruz para poder ciertamente hacer que regresáramos con Dios. Él abrió el único camino. Allí en la cruz venció a Satanás y perdonó nuestros pecados. Por eso Jesús lo primero que quiere que conozcamos quién es Él. Y tenemos que estar
contestando como Pedro en Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor se puso bien contento, ¿verdad? Porque Él se pone bien contento cuando alguien, por gracia de Dios, porque a Pedro no se lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, dijo el Señor. Y es verdad, solo por gracia, a través de la fe, podemos estar recibiendo este Evangelio. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, solucionador de todos los problemas. Por eso le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Y ciertamente el que por gracia de Dios puede hacer esa confesión, puede tener esa fe correcta, ciertamente es bienaventurado, doblemente bendecido. Por eso, Él quería que entendieran eso y pudieron comprenderlo ahí, pero también estaban todavía atados en el yo, en lo material, en lo físico, y hay que salir de ahí. Por eso en Mateo 17, del 1 al 9, los lleva al monte de la transfiguración, y allí les explica claramente, solo Cristo, ni Moisés que representa la ley, ni Elías que representa los milagros, el misticismo, solo, quedó Cristo solo, porque solo a través de Jesús el Cristo podemos tener esta vida, la vida eterna de Dios. Pero ellos todavía continuaban peleando por la posición. Pensaban de Cristo un poco a su manera, pensando que era un Mesías que iba a venir a luchar contra los romanos, a quitar el yugo opresor, de dejar de ser colonizados por los romanos, a instaurar ese reino físico, político, como el que experimentó David o Salomón en los primeros tiempos. Es lo que pensaban. Por eso peleaban por la posición. Por eso cuando el Señor fue a la cruz, ciertamente todos huyeron, todos, uno sin ropa, de lo rápido que se fue. Pero el Señor resucitado, en Mateo 28, del 16 al 20, fue a ellos y les dijo, toda la potestad en el cielo y en la tierra me ha sido dada, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y allí, ciertamente, les dio la palabra, después los juntó en el monte del Olivar, y por 40 días le dio un gran mensaje, que tenemos que tener esa conclusión, Hechos 1:1, que Jesús es el Cristo, que Cristo ha consumado todo en la cruz, y tenemos que tener esa conclusión. Por eso la concentración es lo que nos va a ayudar a realmente sacar esa naturaleza antigua y aferrarnos solo al pacto de Jesús el Cristo. Después les explicó Hechos 1:3, el reino de Dios. Cuando un hijo de Dios proclama el nombre de Jesús el Cristo, la oscuridad es quebrantada, se levantan las obras del reino de Dios. Y esa es la misión que tenemos, que el reino de Dios se establezca en cada lugar que estamos. También prometió que les iba a dar el poder, porque somos débiles, ¿verdad? ¿Cómo vamos a poder hacer la evangelización del mundo por nuestras fuerzas? Hechos 1:8, solo con el Espíritu Santo, solo con el poder del Espíritu Santo seréis testigos hasta lo último de la tierra. Y estos discípulos que allí fueron transformados, conforme a la palabra del Señor, cuando Él ascendió, fueron al aposento alto de Marcos, y allí estaban orando con la palabra, con esa palabra que les había dado. Por eso, ustedes que son discípulos del evangelismo, para salir de esa burbuja de nuestro yo y empezar de verdad a abrir los ojos espirituales, tener ese corazón por las almas y empezar a compartir cada día que Jesús es el Cristo, tenemos que tener ese tiempo de concentración y empezar a entrar en la corriente de la palabra. Dios nos da su palabra siempre la cumple. Hay que estar dentro de la palabra, en esa palabra hay respuesta para todo. Dirección concreta para cada una de nuestras vidas. Por eso hay que entrar en la palabra, y es lo que hicieron los discípulos en el aposento alto. Allí estaban aproximadamente 10 días perseverando unánimes en oración y ruego con la palabra. El Señor les había dicho que iba a venir el Espíritu Santo, que esperaran con la palabra orando. En Hechos 2, del 1 al 4, vino el cumplimiento de la palabra. Fueron llenos de esa plenitud del Espíritu Santo. Y vemos cómo se empezaron a levantar las respuestas en sus campos. Ese movimiento de la vida, del poder de Cristo, empezó a ser
proclamado a través de ellos, transmitido a través de sus vidas, ese campo fue totalmente transformado. Y eso es lo que el Señor quiere que estemos experimentando. Por eso, que estemos entrando en la palabra de Dios. Ese punto fue también el nacimiento de la Iglesia. Y en este día es muy importante que estemos entendiendo la Iglesia de Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque hay mucho malentendimiento de lo que es la Iglesia. Es algo que ciertamente, como vamos a ver, es establecido por Dios. Y si Dios hace algo, es porque es muy importante y es para bendecirnos, para realmente que podamos estar cumpliendo a través de eso la misión tan importante que nos ha dado. Y la Iglesia, viene de la palabra eclesia, asamblea, es la reunión de todas las personas que por gracia de Dios han sido escogidos y salvados a través de Jesús el Cristo. Esa es la Iglesia, ¿verdad? No es un edificio, un templo, no. La Iglesia somos las personas. Somos el cuerpo cuya cabeza es Cristo. Aquellos escogidos por Dios, por su gracia, dentro de su soberanía absoluta, que han sido salvados al creer en Jesús el Cristo, han nacido de nuevo, formamos por su gracia la Iglesia del Señor. Y la Iglesia es algo que estableció el mismo Señor, como vemos en Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, esta confesión, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, que la iglesia es establecida en Jesús el Cristo. Es la piedra angular. Por eso cuando una persona por gracia de Dios cree en Jesús el Cristo, ya forma parte de la iglesia. A través de esa persona, porque el Señor edifica su iglesia, esa persona que disfruta de Jesús el Cristo, de esa vida, pues esa vida se transmite y a través de él otra persona conoce de Jesús el Cristo. Ya forma parte otra vez de la iglesia. Por eso ciertamente esa es la roca, la confesión de que Jesús es el Cristo. Sobre esa confesión se establece la iglesia. Por eso es algo establecido por Dios. Y la iglesia es universal. ¿Qué quiere decir eso? De todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las etnias. Todos los que por gracia de Dios han recibido el Evangelio, han recibido a Jesús el Cristo, formamos la iglesia, es universal. Es para todos. Y ciertamente vemos, como dice en Efesios 1, 22, 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. A Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y ciertamente somos la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios. Es una gran bendición. Y vemos que se levanta también iglesias en cada región, ¿verdad? Vemos en Hechos 11, 25 y 26, en esa región de Antioquía, que se levantó una gran gracia, donde por primera vez, guiados por el Espíritu Santo, predicaron no solo a los judíos, sino a los gentiles. Y Dios obró grandemente. Dice que la mano del Señor estaba sobre ellos. Y había gran gracia. Por eso cuando fue enviado Bernabé por la iglesia madre de Jerusalén, se quedó impresionado. Cómo Dios estaba obrando. Le rompió todos los esquemas. Y fue a Tarso y llamó a Pablo para que durante un año se congregaran en esa iglesia y estuvieran totalmente haciendo ese trabajo grupal, estuvieran discipulándolos. Por eso dice en Hechos 11, 25, 26, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por eso fíjense cómo en esa región el Señor estableció su iglesia, pero también vemos la iglesia en los hogares, en la iglesia primitiva. Vemos en 1 Corintios 16, 19, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia
que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Entonces, Aquila y Priscila, que eran colaboradores de Pablo y la verdad personas que Dios utilizó grandemente, en su casa, pues ahí Dios se levantó esa iglesia, ¿verdad? Que probablemente está hablando la iglesia de Corinto, porque allí en Hechos 18, cuando Pablo va guiado por el Espíritu Santo, los encontró. Aquila y Priscila, que eran de su mismo oficio, porque los judíos, aparte de sus estudios, siempre sabían una profesión. Y Pablo, él construía tiendas, era un gran negocio porque en ese tiempo utilizaban mucho las tiendas, y Aquila y Priscila trabajaban justamente lo mismo. Por eso fue la bendición del encuentro en Corinto, y allí, compartiendo juntos, haciendo equipo el Evangelio, Dios obró en esa ciudad, que era una ciudad famosa por toda la corrupción, por toda la lujuria, por todo el humanismo que había. Era muy famoso Corinto, pero en ese lugar de gran oscuridad, por supuesto, se levantó la luz del Evangelio y se levantó una congregación muy importante. Por eso vemos como en los hogares ahí también aparece la iglesia. Pero ¿cuál es la función de la iglesia? La iglesia es una estructura espiritual. Por ejemplo, un cristiano es un hombre natural más el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando uno cree en Jesucristo, el Espíritu de Dios viene a nosotros. Y ya somos hijos de Dios. Pues la iglesia es la asamblea con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, es el que nos guía a toda la verdad. Y tiene 4 funciones fundamentales que tenemos que entender. En primer lugar, el culto. Dice en Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por eso el culto público, juntos, la congregación, es algo establecido por Dios. Él ha establecido el domingo, que es el día que el Señor Jesucristo resucitó, y conforme a las Escrituras vemos que la iglesia primitiva se reunía ese día para dar culto a Dios, para partir el pan. Por eso ciertamente, cada domingo, por gracia de Dios, nos juntamos en la congregación que Dios nos ha guiado, y allí como iglesia damos culto junto. Ese culto no es cualquier culto, es un culto muy importante que no tenemos que perder. Ahora, a través del tema del corona, pues se está haciendo mucho culto online, y es una bendición, porque si no se puede asistir, por supuesto, hay que hacer el culto online. Pero si se puede, por supuesto, no se puede comparar hacer el culto de manera presencial. No tiene nada que ver. Un hermano que estaba casi 2 años por el corona sin asistir al culto público, cuando vino, pues se quedó sorprendido y confesaba. Dice, es que de verdad no tiene nada que ver el hacerlo juntos que hacerlo a través de online, ¿verdad? Mejor, por supuesto, que no hacer nada, hacerlo online, pero hacerlo juntos, el culto es algo poderoso. Si estamos dando verdadero culto a Dios, ciertamente es un tiempo donde Dios nos habla, donde Dios nos da sanidad, donde realmente podemos recibir ese poder, esa fuerza espiritual y sobre todo la palabra, a través de la cual Dios habla a nuestras vidas, nos da la dirección para toda la semana, nos da realmente las respuestas por adelantado. Por eso tenemos que ver que la función de la iglesia es que podamos juntos también hacer ese culto para recibir esa fuerza, ese poder espiritual y luego tener victoria los 6 días restantes de la semana. Por supuesto, cada día tenemos que tener luego nuestro culto personal, un sistema espiritual. Pero si tenemos victoria cada domingo, luego ya podemos estar restaurando nuestro culto personal. Por eso es muy importante entender la manera de Dios. Muchos hijos de Dios con buen corazón tienen su pensamiento, ¿no? Y está bien, hay que respetar los pensamientos, pero seguimos la palabra. Tenemos que conocer lo que Dios nos habla en su palabra para seguirlo. Ahí está ciertamente la respuesta.
Otra función importantísima de la Iglesia es el evangelismo, ¿verdad? En 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ese es el método de Dios para la evangelización mundial. Lo podría haber hecho de otra manera, ¿verdad? Pero Él lo quiere hacer a través de su iglesia, es decir, a través de usted. Usted es la iglesia, no piense en la iglesia como es algo ajeno a mí. No, todos somos el cuerpo de Cristo, lo que hemos recibido a Jesús el Cristo, y la cabeza es Cristo. Por eso ahí está hablando a cada uno de nosotros. El evangelismo es algo que tenemos que estar disfrutando cada uno de nosotros. Dios hace el evangelismo, pero lo hace a través de nosotros. Él nos ha escogido para eso, para que estemos predicando. Y ciertamente esa predicación es locura, ¿verdad? Pero para los que se salvan, para los que Dios tiene preparados, es poder de Dios para salvación. Por eso tenemos que prepararnos, y para eso Dios también establece la iglesia, para tener un mensaje claro. Tenemos que aprender bien el camino de la salvación. Eso es básico, es el evangelio que aparece en la Biblia, que Jesús es el Cristo, para en todo tiempo estar preparados, como dice 1 de Pedro 3:15, para dar ese testimonio de quién es Jesús el Cristo, para poder compartir este precioso evangelio. El Señor resucitado, Él lo dice, ¿verdad? Es la gran comisión. ¿Para quién es? Para cada hijo, para cada hija de Dios, sin importar su condición. Es algo para toda la iglesia. Por supuesto, una persona de edad es más fácil alcanzar a otras personas de edad. Una persona más joven, pues es más fácil alcanzar a otras personas más jóvenes. Un médico, a un médico es más fácil, ¿verdad? Un barrendero a otro barrendero. Tienen más cosas en común. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros que formamos el cuerpo, todas las partes son distintas, todas igual de importantes y todas son utilizadas por Dios. Cada uno de nosotros tenemos que estar compartiendo este evangelio. Me acuerdo una vez que fuimos a evangelizar y nos pusieron por parejas. Está muy bien, ¿no? Porque el Señor envió a los 70 y a los 12 también de 2 en 2, ¿verdad? Y allí, pues orando, ¿verdad? Los dos juntos. Y pusieron a una persona, un hermano, que la verdad, pues, bueno, pues tenía algunos problemas, ¿no? Pero bien, yo estaba orando tranquilo, porque Dios hace la obra, y pues iba con este hermano por la calle, y se van acercando dos jóvenes, y de repente este hermano abre así, se pone delante de ellos y ¡alto ahí! Y aquellos jóvenes se quedaron asustados. Y le dice, ¿vosotros creéis en Jesucristo o algo? Le dice así. Bueno, uno directamente se fue corriendo porque pensaba que éramos policías, porque íbamos de 2 en 2. Uno se fue corriendo. El otro se quedó un poco más parado. Dijo, sí, yo soy cristiano y tal, y voy a la iglesia. Y yo, bueno, tengo que confesar que en ese momento, cuando hizo eso, yo no sabía dónde meterme. Digo, a ver si hay un agujero aquí, me meto, ¿no? Porque me quedé un poco avergonzado. Pero, por supuesto, aunque en esa, por lo menos no es la manera, ¿no? Pero incluso eso Dios lo puede utilizar. Entonces, a través de eso, ese chico empezamos a conversar con él y ya él abrió la puerta y luego yo continué, ¿no? Y pude ahí compartirle el evangelio de Jesús el Cristo claramente, ¿no? Por eso, ciertamente, el evangelismo, todos somos necesarios. Dios nos utiliza a todos. No hay que ser perfectos o ya tener un título de teología. No. Desde que somos hijos de Dios, podemos compartir el evangelio. Por supuesto, hay que prepararse. Eso hasta que vayamos a la presencia de Dios, hay que seguir preparándose. Todos. Pero ya podemos compartir el evangelio, ya podemos dar testimonio de Dios, ya podemos hablar de Jesús el Cristo. Y Dios, si estamos alineándonos a su deseo, que es el evangelismo, Él va a obrar. Por eso, ciertamente, esa es una función importantísima de la Iglesia, hacerlo juntos, el evangelismo, llevar este evangelio hasta lo último de la tierra, pero también transmitiéndolo a las siguientes generaciones. Por eso es muy importante entender esas funciones de la Iglesia
que son las funciones que Dios está haciendo a través de nuestras vidas. También está la función de edificación. Dice en 1 de Timoteo 4, 12 y 13, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y necesitamos crecer, ¿verdad? Madurar, y para eso la palabra. Si no somos niños espirituales durante años, ¿y eso qué viene? Pues si somos niños espirituales, nuestra vida de fe no funciona. Nos enfadamos por esto, que si el hermano me ha mirado mal, que si la hermana ha hecho esto, pues me cambio de iglesia a otra iglesia. Y así el problema es que en mi vida de fe no recibo sanidad, no puedo crecer espiritual, no tengo seguridad y no voy a compartir el Evangelio. Por eso hay que ver la manera de Dios. Nuestra manera, ya digo, es muy respetable, pero seguimos la palabra. Es nuestra fuente de autoridad, es inerrante, infalible. Seguimos la palabra de Dios y Él ha establecido la Iglesia. Y es muy importante entender la Iglesia para disfrutar y entender que somos Iglesia. Somos el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo. Y hay unas funciones importantes que tenemos que hacer como Iglesia. Y es edificarnos en la palabra. Ahí Pablo le dice a Timoteo, su hijo espiritual, que esté compartiendo la palabra para que esos creyentes puedan estar realmente creciendo, madurando espiritualmente. Por eso tenemos que ver la manera de Dios. Cuando el Señor resucitado, en Mateo 28, en el 19 y el 20 está diciendo, id y haced discípulos a todas las naciones. Y luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Entonces, ¿qué significa bautizándolos? Por supuesto, que se establezcan en la iglesia, donde sean realmente, puedan estar siendo edificados a través de la palabra, para que sean creyentes maduros, tengan seguridad y luego, disfrutando de esta vida, puedan incluso ser comisionados, que ellos, también a través de ellos se levante ese movimiento de la vida, del poder de Cristo, y también puedan estar nutriendo, levantando esos discípulos. Esa es la manera de Dios. Por eso en Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso es la iglesia, para perfeccionar a los santos. ¿Quién son los santos? No son esas figuras. Los santos somos nosotros. Somos santos a través de Jesús el Cristo, apartados para Dios. Eso significa santo, apartado para Dios. Y hemos sido apartados para Dios y a través de Cristo hemos sido santificados. Por supuesto, en el pasado también estamos siendo santificados y, por supuesto, en el futuro, ¿verdad? Habla de esos 3 santificados, pero ciertamente cada hijo, cada hija de Dios salva es santo, apartado para Dios. Y la iglesia es para edificarlos, para que puedan crecer, para que se puedan desarrollar para la obra del ministerio, para la obra que Dios tiene establecida para sus vidas, para edificar el cuerpo. Somos un cuerpo cuya cabeza es Cristo y cada parte es necesaria, cada parte. Es muy importante. También la cuarta función de la iglesia es el servicio. Dice en Gálatas 6, de 6 al 9, el que os es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos ¿de qué? De hacer bien. No hay que cansarse de eso, ¿verdad? Por supuesto, hay que estar muy cansados de hacer mal, porque eso no funciona. Pero de hacer bien, que no nos cansemos. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos, ¿verdad? Un campesino, un agricultor, él labora mucho. Hasta que viene el fruto pasa mucho tiempo, ¿verdad? Si él se pusiera a trabajar un día y dice, no hay fruto, ya no hago nada más.
No es así. Hay un horario para cada cosa. Y todas las cosas grandes, pequeñas que hagamos para el Señor, para el prójimo, todo va a tener el fruto, todo, toda cosa, aunque sea pequeña. Por eso no hay que cansarse de hacer el bien. ¿Por qué? El servicio es realmente una función de la Iglesia, de cada uno de nosotros. Por eso estar en la Iglesia es una bendición, pero no es solo como el que va a ver un espectáculo o el que va a ver una película en un cine. No es así. No somos espectadores. Cada hijo, cada hija de Dios que formamos el cuerpo tiene una función y la Iglesia tiene que desarrollarla, tiene que estar sirviendo con ese don, talento que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Es importantísimo para que juntos se cumpla esa función, ser luz, llevar el Evangelio hasta el último de la tierra, traspasarlo especialmente a las siguientes generaciones. Por eso Dios en el servicio a veces nos levanta como obreros, ¿verdad? 1 Corintios 4:10. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, dice Pablo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Y realmente, Pablo, que era un apóstol, él era un siervo, porque es así. El que tiene un cargo es para servir. Ministro es el que sirve a los demás. Y los obreros, como Pablo, son los que sirven totalmente. Ese es el privilegio. Y también modelos, como dice en Juan 13:14, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y es el modelo, ¿verdad? El mismo Señor Jesucristo, que es Dios, que se encarnó, verdadero Dios, verdadero hombre, Él dio ese ejemplo, limpió los pies a los discípulos, porque Él vino a servirnos. Y nos sirvió hasta la muerte, muerte de cruz. Pues ciertamente también tenemos que estar sirviéndonos de esa manera, con humildad, con respeto. Y ciertamente, pues a veces no es fácil, la verdad. Por eso tenemos que orar. Y poco a poco, a través de la palabra, recibir sanidad, pero tener ese corazón. Poder estar sirviendo, bendiciendo. Eso es disfrutar el Evangelio. Y también ser administradores, como dice en 1 de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Quién nos ha dado esos dones? ¿Quién nos ha dado esos talentos? El Señor, por su gracia, ¿verdad? A todos. Todos tienen sus dones, sus talentos, y todos es para ministrar a los demás, para edificar a los santos. Hay que estar realmente utilizándolos. Había un hermano que era muy mayor, no era un hombre que había estudiado, era humilde, pero él de verdad tenía un corazón grande por la iglesia. Y él, pues, ¿qué don tenía? Pues como era mayor, tampoco había estudiado mucho, él tenía el corazón, pues iba temprano a la iglesia y abría la puerta. No fallaba, siempre estaba ahí. Abría la puerta, arreglaba las sillas, ponía la calefacción en invierno, y eso hacía, y se ponía a llorar. Yo me acuerdo muchas veces que iba también pronto, y siempre ese hermano estaba ahí, y era una bendición, no fallaba nunca. Lloviera, hiciera calor, hiciera frío, ahí estaba súper fiel, la verdad, una bendición. Y él pensaba que no hacía nada, pensaba que él, pues que no era importante, que era poca cosa, ¿no? Que no le gustaría, dice, servir al Señor, ¿no? Y dice que una vez orando, pues el Señor le habló. Y dice este hermano que le dijo el Señor que era como, que veía como una carreta, ¿no? La carreta estas que antiguamente llevaban los caballos. Y en la carreta dice que se cayó, salió un clavo de la rueda de la carreta. Y la carreta siguió caminando, pero como se cayó un clavo, poco a poco se fue aflojando, se cayó al final la rueda y al final la carreta ya no podía ir, ¿verdad? Porque se fue primeramente un clavo, ¿no? O un tornillo. Entonces, él decía que Dios le había dicho que era como ese tornillo, que parecía que no era nada pequeño, pero si ese no estaba,
al final la carreta no podía ir, ¿verdad? Porque cada cosa que hagamos, aunque parezca pequeña a los ojos de Dios, no es así. Su nivel y el nuestro no tiene nada que ver. Si hacemos algo, aunque sea pequeño, de corazón para el Señor, es una bendición y Dios lo va a utilizar que ni nos imaginamos. Por eso ciertamente es un privilegio servir al Señor también. En la iglesia eso es servir al Señor. Y por supuesto también fuera de la iglesia cada día tenemos que servir al Señor. Por eso hay que estar ciertamente utilizando los dones, los talentos que Dios nos ha dado para ministrarlos, para edificación de los santos. ¿Cuál es la comisión de la iglesia? La iglesia tiene que cumplir esa comisión que ha recibido de lo alto. Y primeramente es defender la verdad. En 1 de Timoteo 3:15 dice, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y la iglesia, dice, es columna y baluarte de la verdad. Una columna, un baluarte para que se vea la verdad. ¿Por qué hace falta que se vea la verdad? Pues porque es en este mundo que está controlado por Satanás y es el padre de la mentira. Está lleno de mentira. Todo es mentira. Todo. Ideologías, maneras de vivir, paradigmas. Este sistema, a través del mundo, los mensajes que están dando continuamente, incluso en las redes sociales, es famoso, tantas fakes, noticias falsas, ¿verdad? Continuamente mentira, mentira. Lo que nos enseña este mundo, los parámetros que nos pone, todo es mentira, es totalmente contrario a la palabra, porque la palabra es la verdad, Cristo es la verdad. Y hay que estar proclamando la verdad. ¿Por qué? Porque si nadie proclama la verdad, ¿qué ocurrirá? Absolutamente todos vivirán en la mentira y fracasarán. Por eso somos columna y baluarte. Hay que estar proclamando la verdad. Cristo es la verdad, constantemente proclamando el Evangelio. Ahí está la verdad. Porque uno oye noticias y otra noticia y después otro. Y si escuchas eso al final tiemblas. ¿A quién creo? A la palabra. La palabra es la verdad. Por eso cada día un hijo de Dios tiene que estar aferrado, siguiendo, estableciéndose en la palabra de Dios, que es la verdad, y proclamando esa verdad. ¿Por qué? Necesitamos que nos digan la verdad. Si no, todo vale, todo está bien, ¿verdad? Hay que estar proclamando la verdad, que Jesús es el Cristo, el Evangelio es la verdad. Y esa es esa comisión de lo alto para la iglesia. Columna y baluarte de la verdad. También representantes de Cristo. Mateo 25:40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Cuando alguien hace algo a un hermano, hermana, a un hijo de Dios, dice que a mí me lo hicisteis. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo, que es la cabeza. Somos representantes de la verdad. Representantes de Cristo. Por eso fíjense. Uno, por ejemplo, un embajador es representante de su nación. Él va a otro país y lo que él dice es como si lo dijera su país, ¿verdad? Es el representante. Pues nosotros somos representantes de Cristo. Fíjense, embajadores de Cristo. Eso es algo importantísimo. Somos conscientes, 24 horas tenemos que estar representando a Cristo. Por eso, humanamente no lo podemos hacer, ¿verdad? Pero si disfrutamos de Cristo 24 horas, tomando la palabra, orando, disfrutando de esa vida, esa plenitud del Espíritu Santo, sin esfuerzo, la gente va a poder ver a Cristo a través de nosotros como lo veía a través, por ejemplo, de José. Todos vieron por donde pasaba que Dios estaba con José, incluso Faraón, como dice en Génesis 41:38, que no había visto a nadie tan lleno del Espíritu Santo como José. Por eso somos representantes de Cristo. Y también tenemos esa comisión, que son las misiones mundiales. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Por eso, que podamos estar ciertamente
disfrutando primeramente mis 24 horas. Eso es lo que nos dice la palabra en este año. Que podamos estar tomando la palabra cada día y a través de la oración disfrutando de Dios Trino, disfrutando del trono celestial, poder estar disfrutando de esa vida de Cristo resucitado en nosotros. 24 horas también como iglesia. Hay que estar ciertamente disfrutando esas 24 horas para que la iglesia esté salvando a las siguientes generaciones. Y también 24 horas en nuestros campos, para que podamos encontrar a esos discípulos, esos 70 obreros que Dios ya tiene preparados. De esa manera, ciertamente, vamos a ver cómo se levanta ese movimiento del evangelismo bíblico a través de nuestras vidas y el nombre de Jesús el Cristo es proclamado con poder. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias porque Jesús el Cristo ha consumado todo en la cruz. Gracias porque somos parte de tu iglesia, que podamos estar 24 horas disfrutando este precioso evangelio, que podamos estar compartiéndolo hasta lo último de la tierra. Bendice cada uno de los países hispanos, que levantes a tu iglesia mundial para que este evangelio alcance las 237 naciones y el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar compartiendo la bendición que han recibido con todas las personas que el Señor les haga encontrar. Ciertamente, aunque hagamos algo pequeño para el Evangelio, Dios va a levantar grandes obras. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Mañana también tenemos el tiempo del culto. Por eso pido también sus oraciones para que el Señor esté dándonos la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.